Ojo, ojo. Lo de Diletta Leotta y Kanyaman ha explotado de nuevo y hay cosas que no te vas a creer. Olvídate de lo que te contaron antes, porque esto va mucho más allá. Ya sabíamos que lo suyo parecía sacado de una telenovela, pero ahora parece que la novela tiene capítulos que nadie vio. Todos pensábamos que la ruptura fue simplemente porque las agendas no cuadraban, ¿verdad? El típico estamos muy ocupados. Ja. Qué inocentes éramos. Pues resulta que la verdad es mucho más jugosa, y la verdad oculta de esta ruptura es impactante. Prepárate porque lo que te voy a contar te va a dejar con la boca abierta. Para ser honestos, desde el principio Kanyaman tenía esa vibe de chico malo que te va a romper el corazón, ¿no? Y Diletta, bueno, ella es la luz, la alegría, la profesional. Pero a veces, las luces brillantes atraen sombras inesperadas. Y aquí es donde entra el salseo gordo. Se habla mucho de que Kanyaman, después de la ruptura, ha estado, ¿cómo decirlo? Muy activo. Y no me refiero a estar haciendo ejercicio, que ya sabemos que lo suyo es el gimnasio. Me refiero a que ha estado haciendo ciertos movimientos que no han pasado desapercibidos. Y Diletta, que es una mujer inteligente y observadora, se dio cuenta de todo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Diletta se hartó de una situación que no le gustaba nada. Mucho se rumoreó sobre terceras personas, sobre infidelidades. Y aunque no hay pruebas definitivas, las señales eran muy fuertes. Piensa en las apariciones públicas, en los silencios. Era evidente que algo no iba bien. Muchos dicen que Kanyaman es un encanto, un galán irresistible. Y sí, físicamente lo es. Pero a veces las apariencias engañan. Y parece que Diletta descubrió una cara de Kan que no era tan bonita como la que mostraba en las alfombras rojas. ¿Te imaginas la decepción? Ver a la persona de la que te enamoraste actuando de una manera que no esperabas, algo que va en contra de tus valores. Eso te hace replantearte todo. Y ojo que esto no es solo un capricho. Diletta es una mujer hecha a sí misma, una profesional exitosa. Ella no necesita a nadie que le complique la vida. Ella busca una relación sana, transparente. Y si Kanyaman no pudo ofrecerle eso, entonces la decisión de ella es completamente lógica. Lo más impactante de todo esto es que a pesar de la ruptura, parece que Kanyaman no ha cambiado mucho sus hábitos. Sigue con su vida social muy movida. Y eso para alguien como Diletta, que está ahora mismo en la cima de su carrera y buscando estabilidad, debe ser como un grito de alarma constante. ¿Sabes qué pienso yo? Que Diletta, en el fondo, se dio cuenta de que estaba con alguien que no estaba a su nivel, no en términos de fama, sino de madurez y compromiso. Alguien que todavía estaba jugando. Y ella, al final, buscaba algo más serio. Y mira, que nadie se equivoque. Esto no es un ataque a Kanyaman. Es simplemente mi opinión, basada en todo lo que se comenta y se ve. Pero Diletta ha demostrado ser una mujer fuerte y que sabe lo que quiere. Si la relación no funcionaba por motivos que la hacían infeliz, pues adiós muy buenas. La verdad oculta al final es que la cosa no era tan idílica como nos la pintaron. Había problemas, había dudas y Diletta tomó una decisión valiente. A veces el amor se acaba cuando nos damos cuenta de que la otra persona no está en la misma página. Y en este caso parece que Kanyaman estaba leyendo un libro diferente. Así que la ruptura con Kanyaman no fue un simple te quiero, pero no puedo, sino más bien un esto ya no me hace feliz y no voy a seguir aquí por miedo a perderlo todo. Es un mensaje potente para cualquier persona en una relación. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿creen que Diletta volverá a darle una oportunidad a Kanyaman si él demuestra un cambio real? ¿O ya ha pasado página para siempre?